Hablando de Kafka, hoy en Santander el tema es el pánico, porque el tema de este año del tipo de charlas son los estados alterados que nos producen los libros o que nos cuentan los libros y no nos producen ninguno. Así que para hablar del pánico tenemos a tres ponentes de perfiles muy diferentes. Yo creo que va a ser una charla muy interesante y sobre todo un público estupendo que al final tendrán ocasión de preguntar si quieren o de participar, o bueno, tenemos un ratito para debatir sobre los estados alterados de los que se va a hablar hoy. Empezando por este lado, es un placer tener aquí a Rafael Manríquez, escritor, psiquiatra, autor de un libro estupendo que se llama El al género, es el último, ¿no? Creo, y que ha elegido además dos libros muy interesantes para hablar del pánico en la literatura. Esto se trata de elegir dos libros, les cuento rápido, del fondo de los libros de bolsillo de Alianza, y con este tema pues sacarles un poco de punta también, ¿no? Contar un poquito y sobre todo una cosa que no se suele hacer en los actos literarios, que es leer 5 minutos en unos extractos de cada uno de los autores que han elegido los ponentes, que nos parece siempre que la experiencia de leer compartida es también interesante. En el medio, Cristina Sánchez Andrade, novelista, también autora de relatos cortos, de textos de otra índole. Su última novela es La nostalgia de la mujer anfibio, que lo recomiendo muchísimo si no la han leído. Los cuentos anteriores, que ahora se me ha olvidado el nombre del libro de El niño que comía lana. El niño que comía lana, que por cierto es precioso. Y que, bueno, sé porque hemos venido juntas en el tren casi con una hora de retraso, que hemos salido de Madrid y nos hemos contado la vida, que ya tiene su siguiente novela del horno y que la podremos leer el año que viene. Pero si encuentran por ahí La nostalgia de la mujer anfibio, igual que el libro de Rafael, también se lo recomiendo mucho. Cristina, muchas gracias por acompañarnos hoy, que la verdad hemos tenido un poco de avería para venir. Y de moderador y de maestro de ceremonias pues tenemos a Guillermo Balbona, que no necesita presentación aquí, redactor jefe del diario Montañés, crítico de cine. Yo he leído tus críticas de cine en varios medios diferentes, creo. Y bueno, él dará un poco paso a la charla de los dos. Y mi obligación como editora es decirles que durante esta semana que celebramos el pecado de leer, por cada 2 libros de Alianza que se compren regalamos una libretita muy mona, una especie de cuaderno de lectura. Perdón, pero tengo que decir. Así que, Guillermo, todo tuyo, y mil gracias a todos otra vez y sobre todo a la librería por acogernos. Bueno, ha empezado el pánico ya, antes de empezar. Dos cosas, por eso digo, para seguir. Acababa de comentar con unos amigos que para escenificar el pánico, que es el tema de la tarde, yo cuando venía del periódico me he dejado el móvil en el taxi y he tenido que recuperarlo en un cuarto de hora, 20 minutos para no poder llegar tarde. Ese ha sido el primer pánico. El segundo es que si me hubieran dado a elegir para escoger una lectura, aparte de estas excelsas, creo que hubiera escogido el Boletín Oficial de Cantabria, ¿no? Que también da mucho pánico. Bueno, lo que es el ciclo, cuando me han interrumpido, estaba dando las gracias y quiero hacerlo a Paz Gil, como siempre, que nos acoge. Además, hoy es un día bastante literario, entre comillas, porque han coincidido varias convocatorias, pero bueno, aquí estáis los fieles, como es habitual. De los detalles del ciclo, bueno, más o menos ya los ha contado Pilar, el pecado de leer. En número serían 5 ciudades, hay 4 o 5 estados alterados. En total se habla de 45 libros. Creo que en Ourense y en Barcelona ya ha discurrido el ciclo. Y cuando vi los temas que se tocan en otros sitios, ahí sí que sentí un poco de envidia, ¿no? Porque aquí nos ha tocado el pánico, luego en otros sitios euforia, en otros sitios enamoramiento. Y el otro es el que me hubiera gustado, que creo que es el más ad hoc para Santander, que era alucinación, ¿no? Ese creo que hubiera sido el que hubiera dado más juego. Pero bueno, hay dos personas aquí que con sus lecturas creo que sin duda nos van a hacer pasar un buen rato y a vivir la literatura de otra manera. Simplemente recordaros que si primero hay que ir a la RAE y luego escapar de ella, pues la RAE dice que el pánico es dicho del miedo, del terror, extremado, muy intenso y que a menudo es colectivo y contagioso. Yo diría que sobre todo lo último. Por ejemplo, fislando por ahí, entre comillas, de mi buena amiga Rosa Montero, dijo una vez: dejé de tener ataques de pánico cuando empecé a publicar. La literatura nos salva, que no sé si quienes nos acompañan estarán de acuerdo. Yo sé de otros casos, por testimonios y por lo que dice su literatura, que también ha habido lo contrario, ¿no? El miedo, el vértigo, la indefensión, el salto al vacío se han traducido en una dirección contraria.
Bueno, ya sabéis que el término viene del dios Pan, hay una serie de raíces ahí que en algún momento igual aparecen. Y también quería hacer referencia, por supuesto, al movimiento pánico de Arrabal, porque me parece que los libros, el movimiento, toda la obediencia y desobediencia que existe en ese movimiento, Arrabal, Jodorowsky, por supuesto, y Roland Topor, que al fin y al cabo, con el quimérico inquilino, dijéramos que hicieron un poco los fundamentos del movimiento y lo que significa, pues creo que están ahí las raíces de muchas de las cosas que podemos hablar aquí y de esa traslación que ha habido luego a la literatura con diversos títulos. Y lo último que digo es que normalmente si hablas de pánico es porque lo asocias a cosas que no son de este mundo, pero yo diría que casi siempre sentimos pánico de las demasiadas cosas que hay en este mundo. Primero nos va a hablar Cristina y de los libros y las lecturas que ha hecho, más o menos vamos a poner unos 15 minutos cada uno, y luego hablará Rafa y podemos entrar a lo mejor en debate. Cristina. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Me uno a los agradecimientos a la librería, a Alianza Pilar y por supuesto a todos vosotros por estar aquí compartiendo pues estas lecturas que espero os gusten. Bueno, yo he escogido, os voy a contar un poco por qué he escogido los dos títulos. Nos dieron opción de escoger dos títulos del catálogo de bolsillo de Alianza, pues imaginaros, ¿no? Qué tentación, todo, supongo que te pasaría igual, todo apetecía, ¿no? Yo me decanté finalmente por dos autores que conocía, pero que quería conocer mejor. Uno de ellos es Manuel Chaves Nogales, este libro que se llama Juan Belmonte, Matador de Toros. No soy especialmente, no me interesan los toros, más bien no me interesan nada. Me interesa Manuel Chaves Nogales, me interesa muchísimo. Y ahora os cuento un poco por qué. Y luego, bueno, pues he cogido El dolor de Marguerite Duras, porque también era un libro que no conocía. Yo creo que todos hemos leído El amante, ¿no? Y luego, bueno, pues nos quedamos un poquito, no mucho más, y me parecía interesante. Además era una de las propuestas de la editorial, ¿no? Si no recuerdo mal. Y entonces me parecía interesante pues abordar el pánico desde este libro, ¿no? Chaves Nogales es una figura, fue un grandísimo periodista, liberal, conocedor del panorama europeo, que fue, bueno, que ha estado durante muchísimos años en la oscuridad, porque curiosamente este libro, que siempre estuvo en Alianza, fue el único que estuvo circulando, que siempre ha circulado. Y el resto de sus libros, probablemente pues porque estuvo en el exilio y porque estuvo, bueno, pues muchos años viviendo fuera, pues no se conocían en España hasta aproximadamente los años 90, 93 me parece, que la editorial Libros del Asteroide ha empezado a recuperar los títulos, ¿no? Y es un magnífico periodista. Yo soy también periodista de formación, de profesión. Y bueno, y está perfectamente a la altura de Tom Wolfe, de Capote, ¿no? Porque lo que hace un poco es aunar literatura y periodismo, en el sentido estricto de la palabra. Y bueno, teníamos como un poco esa carencia, ese olvido de este autor, que afortunadamente ahora los han recuperado. Él, os cuento un poquito de su biografía también para que entendáis, y luego paso a hablar un poco, pero también por encima del libro. Bueno, nace en 1897 en Sevilla y muere en el 94, en el 44 en Londres. Está enterrado en Londres porque murió allí en un cementerio un poco anodino, con una lápida que ni siquiera lleva su nombre. Se ha planteado a algunas personas recuperar la figura, pero finalmente, bueno, se desechó un poco la idea. Y
bueno, fue de una familia acomodada, vivió en un ambiente cultural, bueno, bastante grande, pero en un momento dado muere el padre y él tiene que buscarse un poco la vida y bueno, y empezar a trabajar, ¿no? Y eso es lo que hace, empieza trabajando pues en varios diarios. Él, bueno, siempre fue defensor de la democracia, pero no militó en ningún partido. Un poco pertenece a lo que se ha venido a llamar la Tercera España, ¿no? Que no era de ningún partido, pero bueno. Luego también hay autores que dicen que, bueno, que está más próximo, que era republicano, ¿no? Pero en todo caso se tuvo que exiliar. Primero estuvo en París, allí cuenta un poco cómo fue pues toda la llegada de la ocupación, la llegada de los nazis. Lo describe en La agonía de Francia y es curioso porque justo ese periodo, el de la ocupación alemana de París, es el que trata este otro libro, ¿no? Entonces los dos personajes, Chávez y Marguerite Duras, debieron de haberse cruzado en algún momento, ¿no? Aunque probablemente no se conocieron. Luego él tuvo que... bueno, él escribió hizo una entrevista a Goebbels, por ejemplo, para que veáis un poco, hizo una entrevista a Churchill. Bueno, y la entrevista a Goebbels, que bueno, fue afable, él le siguió un poco la corriente, pero luego dijo lo que le dio la gana, ¿no? Y a raíz de esa entrevista, pues al final empezaron a buscarle y tuvo un nuevo exilio, y esta vez fue cuando bueno, pues fue a Londres, ¿no? Allí se dedica pues a dirigir varias agencias de noticias, también tiene colaboraciones con la BBC, y murió bastante joven de una peritonitis del desembarco de Normandía, ¿no? Y bueno, pues lo enterraron ahí, como os comentaba, en ese cementerio, en ese sitio, en esa lápida sin nombre, ¿no? Hizo muchas crónicas también para América Latina y bueno, y siguen por ahí muchas perdidas sin recogerse, porque claro, es una labor tan ingente la que hizo, un montón de cosas que enviaba para Norteamérica también. Entonces, bueno, en ese sentido, casi como tesis doctoral, todavía sería algo que funcionaría, ¿no? Uno de sus libros más conocidos es A Sangre y Fuego, ¿no? Que es la crónica de la Guerra Civil, que es muy interesante también. Luego hizo varios trabajos con Robert Capa. Y entonces, es, como os digo, el único que circuló en España y que fue traducido incluso al inglés, y eso fue lo que un poco le dio proyección cuando estaba también en Inglaterra, ¿no? Y bueno, es un libro, es una especie de, bueno, autobiografía falsa, ¿no? Porque, bueno, empieza hablando, es curioso, porque empieza hablando en tercera persona, empieza hablando de Juan Belmonte, que sabéis que es uno de los grandes toreros, bueno, coetáneo de Joselito, eran un poco competencia, ¿no? Y lo que hace es un poco el recorrido por toda la vida del torero, desde su infancia en Sevilla, como siendo un niño. Es una especie también es una mezcla entre novela, es un román y una novela de picaresca, ¿no? Porque, claro, Juan Belmonte era de un origen muy, muy humilde, ¿no? Una familia muy pobre, y él desde muy pequeñito, bueno, pues te va contando un poco toda su historia, cómo empezó pues saltando vallas y toreando becerros, y el padre le traía para casa porque eran muchos hermanos y necesitaba que trabajara, pero a él siempre le gustó, siempre le fascinó lo de los toros, ¿no? Entonces hace un recorrido, un barrido por toda su vida, ¿no? Cuando, bueno, pues la primera vez que torea, cuando empieza a tener mucha fama, sus viajes a Latinoamérica, su primer amor, pero lo bonito, o sea, es un libro que no te tiene que gustar, no te tiene que gustar el mundo del toro.
está maravillosamente bien escrito y tiene, a mí, una cosa que me parece muy difícil, y es que lo está contando como si fuera el propio Juan Belmonte, ¿no? Como si fuera él, utilizando, o sea, nos hace que entremos en sus pensamientos. O sea, uno no tiene nunca la sensación de que esto lo está escribiendo otra persona, ¿no? Tiene esa capacidad, ¿no? Y es un poco también mezcla entre periodismo y literatura, porque son entrevistas. Lo hizo pues entrevistando en muchas sesiones a Juan Belmonte, pero también tiene la belleza del lenguaje y bueno, es un libro maravilloso, yo lo recomiendo mucho, ¿no? Y como os decía, empieza en tercera persona hablando del personaje y en un momento dado entra a hablar en primera persona, ¿no? Y él, Chávez Nogales, contaba que es que sintió tal fascinación por el personaje que se metió en él y que empezó a hablar desde el yo, ¿no? Y bueno, ahí hay muchas escenas también de pánico. Él cuenta, por ejemplo, lo que siente, el miedo que siente el torero siempre, que no se termina nunca, justo antes de que empiece una corrida, ¿no? Y dice una cosa muy curiosa, y es que justo antes de que empiece la corrida, el miedo hace que te crezca la barba, ¿no? Y dice que es algo que es común a todos los... y lo explica ahí muy bien. Como he tenido que escoger un fragmento para la lectura, os voy a leer de Marguerite Duras, y no tenía nada de ahí, pero bueno, está lleno de fragmentos llenos de pánico, ¿no? Bueno, eso por un lado. El otro personaje es, como os digo, Marguerite Duras, que, bueno, ella es un poco posterior, nace en 1914, pero debieron de coincidir en ese momento en París, ¿no? Bueno, como sabéis, Marguerite Duras nació en lo que es hoy Vietnam, ¿no? La Indochina francesa, y bueno, allí vivió hasta la adolescencia, más o menos, y finalmente pues vuelve a Francia. Bueno, todos esos primeros años hablaba el idioma, comía la comida de Vietnam, es decir, se metió muchísimo en la cultura, ¿no? Pero ella decide en un momento dado ir a Francia, estudió Derecho, Matemáticas y Ciencias Políticas. Debía ser una persona muy capaz, muy inteligente. No sé si alguno ha visto la entrevista que hay en estas entrevistas que hacía Joaquín Soler Serrano en A Fondo, que son maravillosas. Yo las recomiendo mucho porque hay entrevistas de todos los autores, de Cortázar, de Borges, de Delibes, bueno, los grandes referentes de la literatura. Y Marguerite Duras está ahí, de la entrevista Joaquín Soler. Y bueno, es un personaje, se dice de ella que es entre iracunda y dulce, genial y narcisista, ¿no? Es una persona, yo creo que no... Tú ves esa entrevista, por ejemplo, y no te cae bien. Es muy borde. O sea, a mí, yo estaba viendo la entrevista y estaba sufriendo por el entrevistador, porque un poco al estilo de Cela, ¿no? Todo respuestas tajantes y bordes y no me da la gana de contestar esto, pero luego en un momento dado se pone simpática y te sonríe y te contesta. Bueno, es un personaje, Marguerite Duras, ¿no? Y bueno, ella se casó con Robert Altelme, que es el personaje que aparece aquí, y este libro, bueno, habla un poco, ambos formaban parte de la resistencia. Se metieron en la resistencia en París a través de François Mitterrand, ¿no? Y conoce al marido, y el marido finalmente, por sus actividades políticas,
se lo llevan primero a Buchenwald y luego a Dachau, ¿no? Ella consigue librarse, otro compañero también, que también aparece aquí, que aparece con el nombre de D, que es Dionís Mascolo. Entonces, bueno, pues toman presos solamente al marido. Entonces, este libro es un poco pues toda la angustia de la espera, narra pues todo ese... todas esas estremecedoras circunstancias de primero la espera y luego la vuelta de Robert Antelme. Robert Antelme, una vez que volvió también del campo de concentración, también tiene un libro que es muy conocido, que es un poco en la estela de otros libros sobre este tema, que se llama la especie humana, ¿no? Que es un poco, yo creo que dialoga un poco con ¿no? Porque es su versión de los hechos, ¿no? Entonces, bueno, ella en este libro pues habla un poco pues en general de la Segunda Guerra Mundial, de la Francia ocupada, de la resistencia, de los colaboracionistas, de la tortura a los chivatos y bueno, lo estremecedor es sobre todo pues esa espera, porque además en el momento en el que finalmente los campos fueron liberados, se sabía que como acto desesperado de los nazis, pues estaban fusilando a muchos internos, ¿no? Y que aunque hubieran sobrevivido, pues muchos acababan fusilados, ¿no? Entonces, bueno, otra vez de François Mitterrand, dan con Robert Antelme, que está en Dachau. Lo encuentran entre un montón de cuerpos. Era un campo a donde les llevaban cuando tenían tifus. Entonces está entre un montón de otros cuerpos de gente que está muerta ya. Pero bueno, Mitterrand lo busca con especial ahínco y Robert le llama, le susurra su nombre y así es como lo dan con él. Entonces lo traen a casa y a mí me ha parecido especialmente interesante ese después, ¿no? Porque siempre se habla mucho de los campos de concentración, pero no tenemos como la visión de lo que pasa después, ¿no? Esa persona que llega en los huesos con 35 kilos de peso, midiendo 1,80, irreconocible, porque no le reconocía ni su propia mujer. Y entonces, bueno, pues es cómo empiezas, por ejemplo, a alimentar a esa persona, ¿no? De hecho, el fragmento que os voy a leer es duro, pero a la vez es interesante, porque es verdad que esta visión el genocidio, los campos de concentración y demás, el después no lo tenemos, ¿no? Claro, él cuando vuelve lo primero que quiere hacer es comer, ¿no? Pero le dicen que espere, porque han oído que otros presos que han venido también que han vuelto de campos, lo primero que han hecho es comer y se han muerto porque el estómago no aguantaba. Entonces, bueno, eso por un lado, que es lo que os voy a leer, no solamente el tema de la comida, y luego más cosas que ya os digo que son un poco fuertes, pero bueno, a la vez interesantes de conocer. Y luego otra cosa con la que se encontró Robert Antelme es que Marguerite Duras le iba a comunicar que estaba con el otro, que es Dionís Mascolo, y que le iba a dejar, ¿no? Entonces, bueno, es un fragmento ahí bastante duro, ¿no? Pero bueno, en general el libro a mí me ha arañado por dentro, ¿no? Es una escritura breve, depurada al máximo, muy lírica a la vez.
muy sintética, con un ritmo muy interesante, llena de música, de intensidad. Luego hay otras historias que son ficción al final, ¿no? Pero vamos, la parte importante es el dolor o el pánico está en esa escena. Y no sé si lo leo ahora o al final al final, ¿no? Sí, al final de todo. Pues te doy la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que voy a hablar más del concepto, como aquel inefable pathos de Erbach, ¿no? No tanto los autores, que son bien conocidos, Stevenson, quien no lo conoce, y Thomas Benjar, el alemán, porque vengo a hablar del pánico, entonces, de la conciencia de un peligro que se experimenta con impotencia e incompetencia. Eso es frente a una realidad exterior. Eso es el pánico, al margen de que esté justificado o no, de que sea real o no. Y se expresa esa posición frente a la realidad de dos maneras, de tres en realidad, pero de una no la vamos a tocar. Una es la vergüenza. Recordemos que Adán y Eva lo primero que sienten es vergüenza cuando han comido la manzana. Pero voy a dejar de un lado la vergüenza para centrarme en dos cosas. En el pánico, estrictamente hablando, a través de la obra del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, que todo el mundo más o menos habrá leído, ya bien de crío, bien de adulto, y en una menos conocida, que ya no habla tanto del pánico, sino de una manera enfermiza de enfrentarse y tratar de evitar el pánico, que es el libro de Thomas Benjar, Maestros Antiguos. Entonces voy a hablar de pánico y voy a hablar de una manera patológica y extraña de enfrentarse al pánico. El pánico tiene dos cosas. Por un lado es algo muy malo y que te hace mucho sufrir y paraliza a quien lo sufre, ¿no? Pero por otro lado puede ser capaz de estimular la creatividad y la imaginación. Como casi todo en esta vida tiene una doble cara, ¿no? Y es que cuando salimos a la calle, cuando salimos al mundo, a la realidad, se ponen en juego nuestra posición frente a cuatro cosas fundamentalmente, ¿no? Que son nuestro cuerpo, es nuestro intelecto, nuestro erotismo y nuestras actitudes. Eso es un poco el núcleo del sí mismo. Ese es el que cada vez que salimos a la calle se ve más o menos confrontado. De manera que cuando no sabemos manejarnos muy bien en estos cuatro áreas con lo que estamos viviendo, se crea una sensación bien de pánico o bien de depresión. Y otra tercera, que es una especie de defensa, de coraza, para no poder sentir y no dejarse dominar por esa sensación, ¿no? En uno es el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y el otro es el caso de Reger, el personaje de Maestros Antiguos, ¿no? El caso es que ya no atribuimos las explicaciones del pánico a haber rozado al dios Pan, a un dios menor que vivía en los bosques. Y el pánico se sentía en los bosques, no en las ciudades, en la antigua Grecia. Por eso, porque nos habla ese pánico de la complicación de vivir entre lo salvaje y lo cultural, la ciudad y el bosque. Por eso rozábamos al Pan, al dios Pan, y teníamos pánico, o bien oíamos su flauta, y entonces también sentíamos el pánico. Nosotros damos una explicación más técnica, menos bonita, que luego la comento siquiera brevemente. El caso es que lo que nos ocurre es que nos sentimos de una manera u otra, siempre que estamos ante la realidad, acechados por los otros, o la otredad, si uno lo quiere decir en términos un poquitín pedantes, ¿no? Por lo siniestro, por lo que no comprendemos, por lo vergonzoso, por lo inmoral, por el deseo, por la violencia. Eso es lo que le ocurre al Dr. Jekyll, que ve cómo se va sintiendo invadido por todas estas sensaciones que provienen de lo que los lectores no sabemos, o ya sí sabemos, pero él también lo sabía, que era de sí mismo, solo que de otra manera, que vivían en la misma casa. Dr. Jekyll vive en la misma casa que Hyde, solo que entran por puertas distintas. Y este torbellino es el que le va destrozando. Pero ¿qué le crea pánico? ¿El verse destrozado por lo que está pasando dentro de él, que se está convirtiendo en un ser monstruoso? No, porque Jekyll lo dice claramente. Yo disfrutaba
con esa maldad, disfrutaba siendo Mr. Hyde, y es lo que más me aterrorizaba, no tanto convertirme en Hyde, sino disfrutar con la violencia, la agresividad, la ruindad y la mezquindad, y por eso tiene que acabar consigo mismo. Te digo, porque el pánico no es a la conversión, sino al placer que va sintiéndose malo sin límite ninguno. Y eso es una cosa que yo creo que se dice poco de Dr. Jekyll. Dr. Jekyll se asusta del placer que siente frente a su conversión en Hyde, ¿no? El caso de Reger, en la otra novela, en la de Maestros Antiguos, es completamente diferente. Lo que él tiene es él va desarrollando una intensa ira frente al mundo que le rodea, frente a la muerte de su mujer, y se pasa 40 años yendo al Museo de Arte de Viena a sentarse en una sala 2 veces a la semana y está 5 horas durante 40 años contemplando un cuadro, El hombre de la barba blanca, de Tintoretto. Luego explico un momentín por qué hace eso, pero el caso es que se defiende de cualquier sentimiento poderoso desarrollando una rigidez, una quietud, un pesimismo y una enorme descalificación. Empobrece su vida, pero no se deprimirá y no caerá en ningún pánico, ¿no? Entonces, estos 2 libros nos hablan de 2 cosas. Una, del miedo, y otra, de las contradicciones de la existencia. Lo que pasa es que lo hacen de una manera nada moralista, sino ni piadosa, ni optimista. No son libros de autoayuda, ni que te dejan bien al final, acaban mal. Y en eso se parecen a otros 3 grandes de la literatura que tienen mucho que ver con estas 2 obras, ¿no? Otros 3 que son La transformación que le ocurre a Gregorio Samsa, La metamorfosis, o también a la que le ocurre a Medardo de Terralba, el vizconde de Mediado, de Calvino, o la que le ocurre a Battleby, el escribiente de Melville, ¿no? Lo que pasa es que Stevenson no juega a ser un psicólogo. Él te cuenta la historia y saca tú las conclusiones. No hace psicología, no hace psicoanálisis, es un narrador, no un psicólogo, ¿no? Pero muestra cómo somos seres culturales y seres salvajes simultáneamente. No unas veces sí y otras veces no a media, sino todo el tiempo. Entonces, Jekyll trata de superar esta contradicción que siente dentro de sí mismo. No había nacido todavía Freud, y entonces no podía saber Stevenson que no se puede hacer esa separación, que somos simultáneamente malos y buenos, crueles y salvajes, generosos, atrevidos, cobardes. Toda esa mezcla está dentro y no la podemos romper, porque si la rompemos nos morimos también nosotros, ¿no? La obra de Bernhardt es menos conocida que la de Stevenson, ¿no? Pero, insisto, se pasa... él ha muerto su mujer y desarrolla lo que en términos clínicos llamaríamos una neurosis obsesivo-compulsiva. Ya sé que eso son palabrejas de psiquiatría un poco aburridas, pero eso es lo que él desarrolla. Durante esos 40 años le da tiempo a pensar acerca de todo y a desarrollar profundas obsesiones acerca de casi todo. Es decir, en el libro critica a Austria, a los austriacos, a la cultura, a los historiadores del arte, a los políticos, a la Iglesia Católica, a los pintores, a los retretes, pero sobre todo a quien critica más que a ningún otro en este mundo es a Heidegger. Y no a Heidegger, todavía hay algunos que odia más, que son a los estudiosos de Heidegger. Entonces, todo eso es lo que va despotricando para llegar a la conclusión de que el mundo no tiene sentido y está perdido. Incluso las obras de arte no valen nada, hasta que se encuentra con el hombre de la barba blanca y se pasa años y años observando el cuadro para buscar un defecto en ese cuadro. No lo consigue. Y eso es lo que le atormenta, que pudiera haber un cuadro que no pudiera ser despreciado por él, ¿no? Así que Stevenson desnuda el pánico y Bernhardt lo amortaja para que no le dañe, ¿no? Y llega con ello los dos a una conclusión totalmente distinta a la de Sartre. El infierno no son nosotros, el infierno es cada uno de nosotros y está dentro de nosotros mismos. Es la conclusión de Reggio y la conclusión del doctor Jekyll, ¿no? Y las 2 obras nos recuerdan que estamos, pues eso, profundamente solos, y que ninguna compañía nos cura, ni el arte, ni la cultura, ni la literatura,
nada nos sirve. Son espejismos más o menos buenos, pero espejismos al fin y al cabo, ¿no? De manera que la última conclusión es que todos podemos ser Jekyll, todos podemos ser Hyde y todos podemos ser Reger, y somos muchas veces una mezcla de las tres cosas, y nos recuerdan que el pánico, el miedo y la contradicción siempre nos están muy cerca, y que gran parte de nuestra vida es tratar de esquivarlas, cualquiera de las tres, no siempre con éxito, ¿no? Y por acabar, me preguntaría la vieja idea leninista: ¿qué hacer? ¿Deslizarnos lentamente hacia la depresión, hacia la ansiedad, el odio, a la impotencia? Bueno, eso es lo que ocurre muchas veces, pero no parecen formas ni lógicas, ni estéticas, ni éticas de vivir las complicaciones de la existencia. ¿Qué nos queda? Pues el que está aquí hablándoles lo desconoce por completo. Si lo supiera, no estaría aquí en Gil, estaría en el Vaticano pontificando, ¿no? Entonces no se me ocurre qué es lo que se puede hacer frente a estas cosas. Pero creo que en cualquier caso la respuesta tiene que ver, o tendrá que ver, de una trilogía montada alrededor del amor, la racionalidad y la delicadeza, probablemente del terreno de la poesía. Y eso para mí es el pánico, tal y como lo escriben en estas dos obras tan buenas por lo demás, ¿no? Pues, vamos a proceder ahora a las lecturas que ha escogido cada uno. Simplemente, antes no sé si lo comentó Pilar, que el ciclo está comisariado por Giselle Echeverry, que yo creo que muchos conocéis porque ha hecho cantidad de actividades de tipo cultural, aquí ligadas también a la WIN, y algunas la conocéis. Decir también que en el caso de Cristina ha sido muy modesta, porque hablaba de la formación de periodista, pero tiene también derecho, profesora, traductora y todas esas cosas. Yo creo que se ven luego cuando se hace una lectura así de calidoscopio y una lectura muy plural de los libros y de las cosas. Y a Rafa, no, simplemente decirle que yo no iré nunca a su consulta, evidentemente, pero bueno, le tengo de cabecera cuando propone o le propongo, y entonces es cuando echa a correr algún artículo que me imagino que habéis seguido en el suplemento Sotileza, y ahí sigue. También recordaros que es el coordinador de la colección, que fundaste prácticamente, de textos insólitos, que publica El Desvelo y la Bodega Riojana. Y por cierto que tiene un libro que es Cásate o no, eso sí que da pánico, aparte de los que ya conocido hemos citado. Entonces, que empiece Cristina con el texto que nos comentaba antes. Bueno, como os comentaba, os iba a leer este fragmento en el que justo regresa Robert Antelme después de esa larguísima espera y esa desesperación, y por fin le localizan, está en los huesos, le tienen que traer, por supuesto no puede caminar, le tienen que traer entre dos, y comienza con el encuentro entre ella y él, que además ella va a esperar, pero le tiene que decir que ahora está con otro hombre, ¿no? En mi recuerdo, porque una cosa que no he comentado es que esto, por lo menos la primera parte, son unos diarios que ella dice que recuperó, que no se acordaba de haber escrito, de ese periodo, de ese tiempo de espera, aunque luego ves que hay cosas que ha debido que no se sabían en aquel momento, ¿no? Con lo cual se piensa que no son esos diarios que fue algo que escribió posteriormente, ¿no? En mi recuerdo, en un momento dado, los ruidos se apagan y le veo, inmenso, ante mí. No le reconozco. Me mira. Sonríe. Se deja mirar. Un cansancio sobrenatural aparece en su sonrisa, el de haber llegado a vivir hasta este momento. Por esa sonrisa de pronto le reconozco,
pero desde muy lejos, como si le viera en el fondo de un túnel. Es una sonrisa de turbación. Se excusa de estar ahí reducido a un desecho, y luego la sonrisa se desvanece y vuelve a ser un desconocido. Pero el conocimiento está ahí, el conocimiento de que ese desconocido es él, Robert L., en su totalidad. Quiso volver a ver la casa. Lo sostuvieron y fue recorriendo todas las habitaciones. Sus mejillas se arrugaban, pero no se despegaban de las mandíbulas. Fue en sus ojos donde vimos su sonrisa. Cuando entró en la cocina, vio el pastel que habíamos preparado para él. Dejó de sonreír. ¿Qué es eso? Se lo dijimos. ¿De qué era? De cerezas. De cerezas. Estábamos en la estación. ¿Puedo comer? No lo sabemos. El doctor es quien lo dirá. Volvió al salón. Se tendió en el sofá. Entonces, ¿no puedo comer un pedazo? Todavía no. ¿Por qué? Porque ya ha habido accidentes en París por haber hecho comer demasiado deprisa a los deportados a su regreso de los campos. Dejó de hacer preguntas, sobre todo sobre lo que había pasado durante su ausencia. Dejó de vernos. Su rostro se cubrió de un dolor inmenso y mudo porque le seguía negando el alimento, porque ocurría lo mismo que en el campo de concentración. Y como en el campo, aceptó en silencio. No había visto que llorábamos. Tampoco había visto que apenas podíamos mirarle, apenas contestarle. Llegó el doctor. Se paró en seco, la mano en el pomo de la puerta, muy pálido. Nos miró. Luego miró la forma que yacía en el sofá. No comprendía, y después comprendió. La forma aún no estaba muerta. Flotaba en la vida y la muerte, y le habían llamado a él, al doctor, para que intentara hacerla vivir aún. El doctor entró, fue hasta la forma y la forma le sonrió. El doctor vendrá varias veces al día durante 3 semanas, a cualquier hora del día y de la noche. Cuando el miedo era demasiado grande, lo llamábamos. Él venía. Él salvó a Robert L. La pasión por salvar a Robert L. de la muerte también se apoderó de él. Lo consiguió. Sacamos el pastel de casa mientras él dormía. A la mañana siguiente la fiebre hizo acto de presencia. Él no volvió a hablar de alimento alguno. Si hubiera comido nada más regresar del campo de concentración, el estómago se le habría desgarrado por el peso de los alimentos. O bien ese peso le habría comprimido el corazón, que al contrario del estómago, en la caverna de su delgadez, se había vuelto enorme. Latía tan deprisa que no se hubiera podido contar sus pulsaciones, que hablando con propiedad no se hubiera podido decir que latía, sino que temblaba como bajo el efecto del terror. No podía comer sin morir. Ahora bien, tampoco podía seguir sin comer, sin que ello le hiciera morir. Esta era la dificultad. Queda un poquito nada más. Y esa parte conecta, es muy curioso porque conecta con algo que dice Robert Antelme en su libro La especie humana. Él viene a decir que por mucho que el hombre quede degradado, por ejemplo, en un campo de concentración, seguiremos siendo la especie humana, que jamás, porque él cuando estaba allí en los peores momentos se fijaba en los árboles, en las flores, en las plantas, y llegaba a sentir envidia de la savia que tenían esas plantas. Pero él decía que jamás, por muy atroz que fuera todo, seguiríamos siendo la especie humana, ¿no? Y sin embargo, fijaros este fragmento que os voy a leer, cómo conecta con eso, ¿no?
Durante 17 días el aspecto de aquella mierda, bueno, está haciendo como contando también cuando va al baño, ¿no? Siguió siendo el mismo después de comer, ¿no? Era inhumana. Ella le separaba de nosotros más que la fiebre, más que la delgadez, los dedos desuñados, las huellas de los golpes de los SS. Le dábamos la papilla amarilla como el oro, papilla para recién nacidos, y salía de él verde oscuro como cieno de un pantano. Con la taza higiénica tapada se oían las burbujas cuando estallaban en la superficie. Hubiera podido recordar, gelatinosa y viscosa, un gran esputo. En cuanto salía, la habitación se llenaba de un olor que no era el de la putrefacción, el del cadáver. ¿Acaso quedaba aún en su cuerpo materia para hacer un cadáver? Sino más bien el de un humus vegetal, el olor de las hojas muertas, el de las malezas demasiado espesas. Había allí, en efecto, un olor sombrío, espeso como el reflejo de la noche espesa, de la cual emergía y que nosotros no reconocíamos nunca. Evidentemente él había rebuscado en los cubos de basura para comer, había comido hierbas, había bebido agua de las máquinas, pero esto no lo explicaba todo. Ante la cosa desconocida buscábamos explicaciones. Nos decíamos que tal vez allí, bajo nuestros ojos, estaba comiendo su hígado, su bazo. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber lo que desconocido, lo que del dolor contenía aún aquel vientre? Bueno, y ahora leo un poco saltándome. 17 días escondido a sus propios ojos lo que sale de él, igual que le escondemos sus propias piernas, sus pies, su cuerpo, lo increíble. Bueno, y es esa lucha contra la muerte, y dice que al final, al cabo de 17 días, la muerte se cansa. En la taza ya no borbolla, se vuelve líquida, sigue siendo verde, pero tiene un olor más humano, un olor humano. Y un día la fiebre baja, se le han administrado 12 litros de suero y una mañana la fiebre baja. Está acostado sobre sus 9 almohadas, una para la cabeza, 2 para los antebrazos, 2 para los brazos, 2 para las manos, 2 para los pies, porque todos sus miembros eran incapaces de soportar su propio peso. Había que sepultar ese peso en plumón, inmovilizarlo. Y una vez, una mañana, la fiebre sale de él. La fiebre vuelve, pero remite de nuevo. Vuelve otra vez, un poco más baja, y otra vez remite, y después, una mañana, él dice: tengo hambre. Son 2 textos breves, uno de Stevenson, que es el primero, en el que habla el doctor Jekyll, ¿no? Me vi obligado a reflexionar profunda e inveteradamente sobre esa dura ley de la vida que radica en el fondo de todas las religiones, y es una de las más abundantes fuentes de congoja. Y aunque aquella duplicidad fuese tan profunda, yo no era un hipócrita de ninguna manera. Mis 2 facetas eran completamente sinceras. No era en mayor medida yo mismo cuando dejaba a un lado cualquier restricción y me sumía en el deshonor, que cuando me esforzaba a la luz del día para profundizar en el conocimiento o el alivio de las penas y los sufrimientos. Cada día que pasaba, y en ambos lados de mi mente, el moral y el intelectual, me fui acercando más a aquella verdad por cuyo conocimiento parcial fui condenado a tan aterrador naufragio, que el hombre no es uno realmente, sino 2. Y leo el final del libro, la carta en la que él confiesa todo lo que ha pasado, justo al final del libro. Y dice: así pues, al depositar esta pluma sobre la mesa y sellar esta confesión, pongo fin a la vida de ese desventurado que fue Henry Jekyll. Y ahora un texto de Benhart, en el que se muestra bien esta manera suya de escribir, hipnótica, obsesiva, repetitiva,
y tan cautivadora por lo demás, ¿no? Dice Bernhardt: los historiadores de arte matan al arte a fuerza de parlotear. Dios mío, pienso a menudo sentado aquí en el banco cuando los historiadores del arte pasan empujando a sus desvalidos rebaños. Qué pena todos esos seres humanos a los que precisamente esos historiadores del arte apartarán del arte. Los apartarán para siempre, dijo Reger. La ocupación de los historiadores del arte es la peor ocupación que existe. Y un historiador de arte charlatán, y al fin y al cabo solo hay historiadores de arte y charlatanes, debiera ser expulsado a latigazos, expulsado del mundo del arte a latigazos. Sin importar a cuántos grandes ingenios y a cuántos maestros antiguos hayamos tomado por compañeros, no pueden reemplazar a ninguna persona. Al final, somos abandonados por esos supuestos grandes ingenios y por esos supuestos maestros antiguos. Y vemos que se mofan de nosotros los así llamados grandes ingenios y maestros antiguos. Y leo el final del libro. Reger ha ido, ya saben que se pasaba la vida en el museo, pero al final del libro ha ido a una obra de teatro y con su amigo, que es quien cuenta en realidad lo que piensa y hace Reger, ¿no? Y leo el final que dice, después de haber ido a la representación, que no lo había hecho nunca, dice: la representación fue espantosa, en la misma línea que Bollero. Esas son las cosas. Bueno, pues escuchándolos a los dos y los fragmentos que habéis escogido, no da la sensación de que tampoco hemos evolucionado mucho, me da la sensación, ¿eh? De hecho, tenemos a la vista, y eso es otro pánico, tenemos a la vista unas elecciones europeas y me da la sensación de que la gente va a votar más que con el corazón o con la cabeza, con el pánico al otro. Y todo el día estamos hablando de inteligencia artificial y me pega que hay mucho pánico. Y está el pánico a la burocracia, que en el año de aniversario de Kafka pues está más vivo que nunca, ¿no? Y hay también unos libros históricos de Alianza de Bolsillo también con Kafka de por medio. Bueno, si queréis intervenir para comentar alguna cosa, vuestros propios pánicos, o hay una cosa que yo os planteaba a los dos, que igual es una chiquillada, pero yo creo que Rafa también ha insinuado algo. Yo siempre me pregunto si contra más cultura y más formación, menos pánico, o esa ecuación no existe. Yo diría que no existe. Es decir, recordar la película de Polanski, como en el medio de la barbarie, aquel comandante nazi está tocando el piano agradablemente y culturalmente. No, la cultura no nos salva. La cultura también es una forma de barbarie. Lo único que nos puede salvar es la delicadeza, la ternura, la cercanía, pero la cultura no. La racionalidad en todo caso, pero tampoco, porque la solución final también era muy racional. Entonces, yo estoy más del lado de Regel, es decir, no le veo una solución fácil a esto nuestro. Entonces, no creo que la cultura nos salve. ¿Te refieres así con una persona que tiene una cultura llega a tener menos pánico? ¿Esa es la pregunta? Sí, no sería una cuestión de matemáticas, sino de que quizá es capaz de asumir ese pánico de otra manera. Yo creo que como el pánico es una emoción, las emociones, no sé, o sea, es decir, el pánico es ir más allá del miedo, ¿no? Y el miedo no es una emoción que se pueda controlar, no es algo que tú decidas tener o no tener. Y el pánico muchísimo menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura de poco vale, me temo, ¿no? Y otra cosa que os quería preguntar es, cuando leéis, por ejemplo, estas lecturas que al fin y al cabo habéis escogido vosotros, u otras que podían ser, o otras expresiones culturales, ¿en qué medida encontráis, por ejemplo, cierta redención, asunción de ese pánico, identificación, y iba a decir otra palabra que miedo me da estando Rafa aquí, que es catarsis, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre andamos buscando algo en la lectura, ¿no? Y dependiendo del momento en el que estemos, lógicamente, ¿no? Entonces, si en un momento pues tú tienes miedo, pues probablemente vayas buscando algo que alivie ese miedo. El pánico ya me parece más difícil, porque el pánico además no creo que sea fácil prolongarlo en el tiempo, ¿no? Porque te llevan directamente al manicomio, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que siempre vas buscando un poco lo que necesitas, y en ese sentido la lectura por eso es tan gratificante, ¿no? Y incluso libros que has leído hace años, vuelves a leerlos y le das una lectura distinta porque en este momento necesitas otra cosa, ¿no? Sí, yo he encontrado muchísimo alivio en la lectura, bueno, alivio y felicidad y todo. O sea, es que si pienso así en momentos que me hacen felices, por ejemplo, llevarme un libro, irte a tomar un café con un libro, es que no hay mayor placer que ese, ¿verdad? Yo creo que estaréis de acuerdo. Y por ejemplo una película pues también, ¿no? Una película te da algo muy bueno, pero cuando das con un libro que te gusta, ese placer yo creo que no se puede comparar con nada, ¿no? Yo lo que pasa es que lo que no creo es que la literatura, la lectura sea catártica, como decía Guillermo, o terapéutica, no lo creo. Es decir, la literatura te entretiene, te divierte, te hace pensar, te genera ideas, te genera dudas, te produce sentimientos, pero todo eso depende de la elaboración que uno hace de la lectura. La lectura en sí misma no tiene esa virtud. Es decir, uno puede haber leído todos los libros del mundo y ser un chiflado, o un cruel, o yo qué sé qué, un malvado. Es decir, será culto, será erudito, pero no bueno. Entonces yo no creo que la cultura nos salve, la lectura nos salve. Solo la elaboración que hacemos, pero de la cultura, de la literatura y de un atardecer, todo eso, la elaboración personal la que nos salva. Entonces no hay que tener tanta fe en el automatismo que puede darnos la lectura. Creo que hace falta una elaboración que no siempre se realiza. Por eso existen tantos eruditos y tantos pedantes, ¿sí? Porque han leído muchos libros, pero nada más. Ahí tenemos a Don Quijote, que de tanto leer y tampoco dormir se le secó el cerebro, ¿no? Entonces, pues eso nos pasa también a los demás. Bueno, ¿quién quiere por ahí intervenir? ¿Alguna pregunta, alguna lectura, alguna curiosidad? Sí. Recuerdo haber leído la biografía de Juan Belmonte y efectivamente estoy de acuerdo con la referencia que es un libro extraordinario. Pero lo que nunca llegué a saber es algo que he oído, y es que creo que Chávez Nogales sabía muy poco de toros. O sea, es decir, que la grandeza del libro, entiendo yo, es que apasiona a los que a lo mejor no nos gustan los toros, pero a los taurófilos les gusta. Y entonces recuerdo haber hecho la siguiente reflexión una vez que terminé de leerlo, aquella edición que creo recordar que era de Josefina, que salía Josefina Carabias en algún epílogo. Me parece recordar. Entonces, la reflexión que hice en aquel momento es sobre el género biográfico. Y mi pregunta es, si se le ocurre algo, ¿por qué hay tan pocas biografías en España? Me refiero, ¿por qué no tenemos ese acervo cultural que tienen, por ejemplo, los franceses con André Maurois, los alemanes con Stefan Zweig, en fin, y los ingleses con Lytton Strachey? No sé si se le ocurre algo que a mí me viene preocupando pues, desde hace tiempo. La verdad es que tampoco tengo la clave. Es verdad que a lo mejor hay menos biografías. En el caso de Juan Belmonte, es decir, no sé cómo surgió, si se lo propuso Chávez Nogales o
Juan Belmonte se codeaba muchísimo con otros, sobre todo o sea, con sus primeros ahorros, cuando empezó a ganar dinero, se hizo un cuarto de baño y una biblioteca. O sea, él tenía mucho amor a los libros y leía mucho, y por ejemplo era amigo de Valle Inclán. Hay una frase ahí, me estoy yendo un poco por las ramas, pero ahora vuelvo. Hay una frase ahí que le dice Valle Inclán, la tenía apuntada, a ver dónde la tengo, solo le falta morir en el ruedo, y él le contesta, se hará lo que se pueda, don Ramón, ¿no? Bueno, tenía relación con muchos escritores, pero claro, él no hubiera podido escribir su propia biografía, ¿no? Porque no tenía, aunque fuera un lector, no tenía esa capacidad, ¿no? Entonces, pues tuvo la suerte de que se la escribió alguien que además supo meterse en su cabeza, que a mí me parece inaudito de este libro, ¿no? Porque, claro, hay muchos biógrafos, pero escriben desde fuera. Pero es que esto está escrito en primera persona, ¿no? Con todo el lenguaje taurino, con toda, pues, descendiendo a lo que era, pues, la Sevilla de aquella época, los ambientes, la manera de pensar de Juan Belmonte, ¿no? Entonces, pues, en cuanto a género, pues sí, es una biografía, autobiografía, pero muy particular porque está hecha desde entrevistas, o sea, es un híbrido, ¿no? Y bueno, no sé, el tema de por qué no hay más biografías, pues mira, es interesante, quizá deberíamos escribir más, ¿no? Todo es cuestión muchas veces de tradiciones y de que, claro, también te contesto también desde el punto de vista del escritor. Esto es meterte en un proyecto larguísimo, de muchísimo tiempo, si lo quieres hacer bien, ¿no? Si quieres escribir una biografía sobre un personaje, yo creo, primero te tiene que emocionar ese personaje, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues él estaba vivo y le hizo las entrevistas mientras que estaba en vida, bueno, pues se puede hacer así, pero normalmente se hace, bueno, pues echando mano de archivos, investigando. Entonces, bueno, es una labor larguísima, de tesis doctoral casi, ¿no? Que luego, pues a lo mejor, pues nadie te reconoce como es debido, ¿no? Siendo un trabajo muy importante, lógicamente, ¿no? No lo sé, se me ocurre como respuesta, pero... Sí, el tiempo y el... Sí. Para escribir una buena biografía necesitas trabajar en la historia de alguien años. Años y años. Años y años. Entonces en España hoy tradicionalmente o tienes una familia que te lo pague, o es muy difícil que alguien se pueda permitir escribir una gran biografía como las que han mencionado ustedes de Nito Mestrache y de... Sí, o tener una ayuda de la editorial previamente, o una subvención para trabajar, por ejemplo. Yo traduje un libro, una biografía de Clarice Lispector, que es esta grandísima autora de origen ucraniano, pero vivió en Brasil, escribía en portugués, y el biógrafo es Benjamin Moser, que también tiene otra ahora que acaba de salir, de Susan Sontag. Y claro, por ejemplo, la que yo traduje es un tocho de 500 páginas, es que es tan exhaustivo, se tiró años y años haciendo, y además, claro, normalmente estos personajes ya existen biografías previas, y él tenía que aportar algo nuevo, ¿no? Y bueno, como traductora me di cuenta de lo que es hacer una biografía, ¿no? Y recuerdo que pensé, ya me tiene que entusiasmar el personaje para meterme en esa vida durante 4 o 5 años, ¿no? Y no hacer nada más, ¿no? Curiosamente es lo que le pasó a Virginia Woolf,
que también habla bastante sobre el género, hasta que se puso a hacer la biografía de su amigo, no sé si era Christopher Fry o qué, quién, y entonces Virginia Woolf echa peste de decir la biografía. Su padre era Leslie Stephen, al fin y al cabo, ¿no? Quiero decir, en fin, abomina de la biografía. Sí, sobre todo que lo que le gustaba a Virginia Woolf era escribir. Era lo que, bueno, era su tormento y su mayor placer a la vez, ¿no? Porque todas esas crisis, además, que tuvo, venían siempre justo después de haber acabado un libro, ¿no? Se habla mucho de que se suicidó porque venían los nazis a Inglaterra y demás. Se suicidó porque acababa de terminar su último libro y estaba totalmente atormentada, y luego pues tenía también mucho miedo de qué iban a pensar. Claro, ella era de las pocas mujeres que escribía, ¿no? De la crítica masculina y demás. Pero bueno, nos estamos yendo ya por otros... Todo muy interesante, pero nos vamos por otros caminos. Por los comentarios incluso, a los tres ponentes, por supuesto, que ha sido la verdad. Hay un párrafo que yo no he leído en ese libro, Cristina, es increíble. Yo no había leído eso que hace ¿Sí? En fin, gracias a pues todos. Es difícil pasar sí, por alto de esto, porque es impresionante. Y nos seguimos viendo El pecado de leer en las próximas ediciones. Hasta la próxima. Muchas gracias.